Parte 3. No esperaba que realmente hubiera ruinas. Increíble. Si bien pensé que probablemente no sería una mentira, dado el pago considerable, no puedo creer que realmente haya una ruina inexplorada justo en el medio de una llanura de hierba como esta. Realmente sorprendente, ¿verdad? Cuando escucharon a Kieran preguntar eso, sus camaradas respondieron con su acuerdo. Aparentemente, se trataba de una tumba de algún tipo, pero, cuando realmente la vieron, parecía estar hundida en la tierra misma, como si algo la hubiera presionado, como una cuenca. Una posible razón por la que no se habían explorado ruinas como estas, era porque la tierra circundante era hierba hasta donde alcanzaba la vista, sin restos de ciudades antiguas cercanas para atraer la atención de los aventureros. Además, pequeños montículos de tierra se dispersaban a su alrededor como estrellas en el cielo, por lo que incluso si hubiera ruinas enterradas en uno de ellos, no se habrían dado cuenta. El edificio central sobresalía un poco, pero solo se podía ver después de subir a una posición elevada como esta. Parte del muro de tierra que rodeaba las ruinas se había derrumbado, dejando al descubierto parte de los muros, siendo así como se descubrieron las ruinas. Esa era la opinión compartida de los distintos equipos, no hay duda de eso. En realidad, estoy bastante entusiasmado con esto. Después de todo, las ruinas inexploradas pueden contener tesoros sorprendentes. Eso es un poco difícil de decir, pero, dado que no ha habido ningún problema para el área alrededor de las ruinas, está bastante claro que no hay monstruos peligrosos dentro. Más que eso, me inquieta más que nuestro cliente haya especificado una ubicación para un campamento base. El camping estaba situado en las llanuras. Se podría decir que era un lugar ideal. Como estaba rodeado de montículos dispersos, que bloqueaban la línea de visión, no tenían que preocuparse por ser vistos desde lejos. Todo lo que tenían que hacer era tener en cuenta la luz de sus fuegos y antorchas y sería muy difícil para otros detectarlos. Y por eso, él tenía miedo. ¿Cómo sabía nuestro cliente acerca de este lugar? La respuesta más probable era que el cliente había buscado una ubicación ideal para un campamento por algún motivo. Eso explicaría mucho, pero, si ese fuera el caso, plantearía más preguntas a su vez. Por ejemplo, ¿por qué el cliente pensó en hacer que acamparan en un lugar tan apartado y por qué un noble imperial entraría en el territorio del reino? Una vez escuché que había una organización criminal masiva en el reino, llamada Ocho Dedos, si no me equivoco. Dicen que la organización hizo muchas cosas malas. Escuché que incluso hicieron contrabando al imperio. Algunos de mis amigos ladrones se quejaron de que eran realmente influyentes en el reino, por lo que investigarlos causaría muchos problemas. Y Mina se presionó el cabello sacudido por el viento y habló después de que Arche terminara. Robert Dick habló en voz baja, como si escupiera en el suelo. He oído hablar de sus drogas. Cuando se usan adecuadamente, los medicamentos pueden ser muy útiles. Pero estas personas convierten la medicina en narcóticos, que venden y usan para dañar a los débiles. Eso me parece muy desagradable. Que él alzara la voz un poco no podía evitarse. Después de todo, Robert Dick se había convertido en un worker para ayudar a los débiles. Ya es suficiente con hablar de toda esta fantasía ociosa que no tiene nada que ver con el trabajo. Según la investigación de Arche, nuestro cliente no está haciendo nada dudoso, pero podría ser objeto de una purga, ¿no es así? Quizás no investigué lo suficiente, o estaba muy bien escondido, dijo Arche en voz baja. Sin embargo, Ekeran no le prestó atención y miró a los demás para confirmar. Bueno, creo que todo lo entienden, por supuesto. No menciones eso frente a los otros equipos. Después de todo, los workers a veces reciben solicitudes de 8 dedos para el contrabando. No vamos a dispararnos si existe la posibilidad de que alguno de los otros equipos esté involucrado con ese grupo. Al menos, hasta que hayamos terminado con este trabajo. Aún así, no se sabe cuántas lágrimas de personas entraron en nuestro pago y qué tan sucio está. Incluso si el dinero está sucio, un pago sigue siendo un pago y puede sobrevivir con él. Robert Dick miró a Arche, luego, inhaló y exhaló profundamente para calmarse. Mis disculpas, estaba siendo grosero. Está bien, casi dije algo grosero. Por favor, perdóname, no te preocupes por eso, porque, en realidad, no dijiste nada. Solo quería que supieras que así fue como lo pensé. No busco plenitud espiritual, sino satisfacción material. Sin embargo, Arche levantó la mano rápidamente, para indicar que aún no había terminado. He estado haciendo todo lo posible para evitar hacer cosas que perjudiquen a mis compañeros, porque he visto a muchas personas que se destruyeron a sí mismas en busca de sus deseos. Te creo, Arche. Arche asintió y nadie le dijo nada. El mensaje había sido transmitido incluso sin hablar. Todos habían discutido entre sí varias veces en el pasado y, desde hace mucho tiempo,
habían establecido una relación de confianza mutua. Entonces, ¿qué pensáis? Siento que la tumba podría estar gobernada por algún tipo de entidad. Los ojos de Kieran estudiaron cuidadosamente la hierba cortada. Aparte de eso, las estatuas de ángeles y diosas ubicadas en todo el lugar estaban talladas de forma muy intrincada, lo que hacía que los espectadores se quedaran boquiabiertos. A simple vista, era evidente que habían sido mantenidos regularmente. Por el contrario, los árboles que estaban en todas partes alrededor del cementerio estaban retorcidos y caídos, creando una atmósfera sombría. No había orden en la forma en que se organizaron las lápidas, sobresaliendo del suelo como los dientes de una bruja fea. Parecían muy fuera de lugar en contraste con las porciones limpiadas. Alguien estaba a cargo de este lugar. Sin embargo, ese alguien no era una persona normal, era la aterradora conjetura que surgió de las profundidades de su estómago. Para desterrar el frío que lo atravesaba, Kieran dirigió su atención al enorme edificio. Había un mausoleo en el norte, sur, este y oeste del interior del cementerio y en el centro había un magnífico mausoleo. 8 altas estatuas guerreras se colocaron alrededor del gran mausoleo. Emitían un sentimiento opresivo, como si tuvieran la intención de eliminar todas las amenazas y los malhechores que se acercaban al mausoleo. La vegetación en el cementerio ha sido cuidadosamente recortada. Ni siquiera hay rastros de algas aquí, por lo que alguien debe cuidarlo bien. ¿Pero qué clase de personas son? De hecho, cada equipo, aparte de Tenmu, había sentido que algo andaba mal cuando investigaron los registros sobre el trabajo. Mirando el lugar en sí, lo que vieron fueron llanuras y más llanuras. Era singularmente inadecuado para construir una tumba. Para empezar, uno tenía que considerar el factor de conveniencia. Construir una tumba tan lujosa en un lugar tan desierto no tenía ningún sentido, era demasiado inconveniente. Sería comprensible que esto no fuera para honrar a los muertos, sino para servir como un monumento a las generaciones futuras. Después de todo, la gente a veces construía monumentos en lugares donde tenían lugar grandes hechos. Sin embargo, en ese caso, el hecho de que este gran logro no haya sido transmitido en la historia, parecía completamente antinatural. Todos los equipos habían compartido la información que habían reunido, pero no había datos relevantes entre ellos, lo que indicaba que esta ruina podría haber sido borrada de la historia. Todo parecía muy irregular. Había una sensación extraña, como algo atrapado en su garganta y le hizo fruncir el ceño. Aún así, podría haber un gran incidente dependiendo de quién se quede en las ruinas. ¿Ya lo has comprobado? Solo espero que no sean personas inocentes. Los cerebros de los diversos equipos juntaron sus cabezas hace un instante y dijeron que el gremio no sabe nada sobre las ruinas en esta área. También está lejos de las aldeas cercanas, por lo que no es probable que haya plebeyos. Si hay alguien aquí, entonces, serán ocupantes ilegales, del tipo que no pueden mostrar sus caras en público, o monstruos. Como no hay rastros de huellas que salgan de las ruinas, se nos ocurrió que las criaturas que hay dentro no necesitan comer ni beber, o que el interior de las ruinas es autosuficiente. Sin embargo, dado que sabemos muy poco, estamos limitados a los estereotipos para la elaboración de teorías adicionales, lo que podría llevar a que nuestro pensamiento se vea limitado. Ahí es donde dejamos nuestra consideración de las ruinas. Una vez que la gente descubriera un conjunto de ruinas, las noticias sobre ellas se difundirían a varias organizaciones gubernamentales a través del gremio de aventureros y las primeras personas en descubrirlo tendrían derechos de investigación por un periodo limitado. Según ese acuerdo, las personas que descubrieron ruinas que antes eran desconocidas para la nación o el gremio de aventureros, tenían permiso tácito para matar a los cuatars ilegales que ocupaban las ruinas. A ese respecto, habían adoptado una política de matarlos por sospecha. Quizás esta era una política muy brutal, pero los humanos eran criaturas débiles en este mundo. Por lo tanto, los seres de procedencia desconocida que ocupaban territorio al borde de las tierras humanas, serían muy problemáticos. El hecho era que, hace aproximadamente 20 años, había un grupo llamado Surrernón que ocupó un conjunto de ruinas, realizó experimentos aterradores y causó un gran desastre. Una ciudad entera había sido destruida mientras todos se sentaban y observaban debido a la falta de información. El gremio hizo esa regla para evitar que volviera a ocurrir el mismo tipo de errores. En circunstancias normales, probablemente serían los no muertos. Si los no muertos realmente se han apoderado de estas ruinas, entonces, tendremos que limpiarlas y consagrar el lugar para dispersar la energía negativa, de lo contrario, será malo, ¿verdad? Justo como dices, sería muy malo. Dejar a los no muertos solo conducirá a la aparición de no muertos más poderosos. Es por eso que los no muertos poderosos a menudo aparecen en lugares como ruinas, etc. Ahorraría muchos problemas si solo fueran golems ordenando las ruinas por orden de sus anteriores amos. Entonces,
¿Qué planeas hacer después de esto? Creo que Keran debería asistir a la reunión en mi lugar. No te preocupes por eso, los otros líderes del equipo tampoco participaron. ¿Verdad? Esto se llama hacer un uso completo de los recursos. Keran le guiñó un ojo a Archie y ella suspiró con un volumen deliberado. En cualquier caso, todos los equipos se mudarán después del anochecer. Entraremos desde 4 direcciones a la vez y nos encontraremos en el mausoleo central. Ya veo, porque seremos vistos más fácilmente al entrar de día. Correcto. El terreno circundante estaba abierto y no había signos de observadores o viajeros. Por lo tanto, entrar directamente también era una opción válida, pero tendrían que estar atentos contra situaciones inesperadas. Era algo más seguro moverse en la oscuridad. Además, aún podrían aprender algo si continuaran observando las ruinas, aunque solo lo hicieron hasta el anochecer. Este trabajo tenía limitaciones de tiempo, pero no estaría de más pasar un tiempo aquí. Eso era probablemente lo que la gente inteligente pensaba. Quizás realmente querían seguir observando el lugar durante varios días más. Aún así, ¿no podemos explorar con seguridad con invisibilidad? Yo también había pensado en eso. Sin embargo, dado que podría surgir una situación problemática, sería mejor entrar de una vez, por lo que, al menos podríamos aprender algo. Los hechizos de invisibilidad no eran perfectos, había muchas maneras de ver a través de ellos. Si los workers se acercaran con magia y fueran descubiertos por alguien, por los centinelas de la tumba, aumentaría su nivel de alerta y era posible que no pudieran entrar en los próximos días. Para evitar eso, optaron por un plan donde todos entrarían juntos. Keran entendió ese punto y asintió. Si bien todavía había algunos agujeros en el plan, este era el mejor equilibrio que podían encontrar entre riesgo y efectividad. En ese caso, ¿descansaremos por ahora? Sí, oscuridad y látigo estridente estarán a cargo de la seguridad, pero, por razones de seguridad y para mantener a todos alerta, los diversos equipos asignarán centinelas para vigilar las cosas. Vamos en orden de llegada a la finca del conde y rotamos cada 2 horas. Ya veo, así que somos los últimos, entonces, sí, pasará un tiempo antes de que sea nuestro turno. Diciendo eso, Archie se apretó el cuello y trabajó los hombros. Gracias por su arduo trabajo. Archie asintió con la cabeza. Roberdick, estoy tan cansado. Pasamos mucho tiempo porque ese idiota solo quería irrumpir en las ruinas. Nos tomó mucho tiempo convencerlo. Ese hombre no sabe el significado del trabajo en equipo en absoluto. Ah, ese tipo genio espadachín. Solo llámalo maldito hijo de puta. Keran le sonrió a Ymina, cuya intención asesina estaba saliendo de ella, y trató de cambiar el tema. En ese caso, regresaré al campamento para esperar lentamente nuestro turno. Lo apruebo. No creo que llueva por un tiempo, pero es mejor que nos preparemos por si acaso. Ymina-san, es tu turno, así que, por favor, trata de no parecer tan aterradora, ¿vale? Ah, simplemente me molesta. ¿Quiero apuñalarlo hasta la muerte? Estoy poniendo mi tienda lejos de ellos, mientras permanezcas dentro de los campamentos designados. En realidad, no era algo bueno, pero era mucho mejor que amontar una tienda de campaña cerca y luego pelearse. Los 4 les dieron la espalda a las ruinas y abandonaron las llanuras. Aún así, cuanto más lo pienso, más extraño parece. No es de extrañar que el conde hiciera una solicitud como esta. El grupo se dio la vuelta cuando oyeron la voz de Archie y la vieron mirando las ruinas. No puedo decir la edad o los antecedentes de estas ruinas en absoluto. Es como si de repente hubieran aparecido en esta era. Parecen fuera de lugar. Esas tallas se parecen a las tallas en la región antes de que los dioses demonio arrasaran esta área, pero esas tallas tenían un sabor oriental. Y luego están estas lápidas en forma de cruz. No, todavía no lo entiendo. Mientras escuchaba la disertación académica de Archie, Keran tuvo que reprimir la sonrisa malvada en su rostro y apenas logró ocultar la emoción en su corazón. Entonces, ¿estás diciendo que podríamos encontrar un tesoro muy interesante allí? Sí, estoy segura de que habrá un tesoro increíble allí. ¿O eso, o algún no muerto muy aterrador? ¡Uah, qué miedo! Esa es una imitación horrible, Keran. No se parece a mí en absoluto. Y también estás tratando de copiar mi voz, eso es asqueroso. Sí, lo siento por eso. Aún así, estoy deseando que llegue, ¿o sí? ¿Por qué existe esta tumba y quién fue enterrado aquí? Me pica la curiosidad, eso es correcto. Explorar lo desconocido siempre me pone un poco nervioso. ¿Y dinero? Espero que haya muchos tesoros. Keran miró las caras sonrientes de sus compañeros y la satisfacción llenó su corazón. Si bien todos aquí habían hecho trabajos sucios por dinero, no fue por su propia voluntad. En realidad, todos aquí preferían el trabajo de aventurero.
No se sabía si Archie podría continuar aventurándose con ellos una vez que tuviera que empezar a apoyar a sus hermanas. Una vez que Archie dejara el equipo, podría llevarles un tiempo encontrar a su próximo miembro e incluso si encontraran uno, tendrían que asumir trabajos más fáciles antes de integrarse en el equipo. Quizás este trabajo, como el último con sus miembros actuales, era la mejor opción. En el futuro, tal vez podamos tomar trabajos de aventura, como los aventureros. No, sería bueno si pudiéramos explorar juntos lo desconocido. Ekeran miró al cielo, al extenso e ilimitado cielo. Diamante negro, diamante negro, diamante negro. A medida que la puesta de sol cubría lentamente el mundo, los workers salieron de sus tiendas bajas inteligentemente ocultas. Como los encargados de llevar a cabo operaciones clandestinas, era hora de que trabajaran. Los aventureros ya habían preparado una comida para ellos. Empezaron encendiendo varios ladrillos blancos de combustible sólido, luego le agregaron carbón. Como habían lanzado oscuridad al fuego de antemano, no había iluminación que de otra manera hubiera iluminado los alrededores. Oscuridad solo eliminaba la luz, no apagaba las llamas. Luego, hirvieron el agua de una bolsa de agua infinita sobre el fuego sin luz, pero vigoroso. Vertieron el agua hervida en cuencos de madera y las raciones de viaje perdieron su forma y un olor fragante a sopa humeó. Eso, junto con el pan duro, era lo que todos comían. Después de eso, dependía de la preferencia personal. Los cuencos estaban llenos de una sopa amarillenta, del tipo que le gustaba a los workers, hecha para proporcionar nutrición y para ser almacenada durante mucho tiempo. Algunas personas agregarían rodajas finas de cecina a la sopa, algunas especias espolvoreadas sobre ella y otras simplemente la consumirían directamente. La cena terminó con ese plato de sopa. Cuando uno consideraba la cantidad de actividad que pronto realizarían, parecía una cantidad lamentable. Sin embargo, comer demasiado afectaría su próximo trabajo. Al mismo tiempo, no comer lo suficiente también era peligroso, porque no se sabía cuándo podrían volver a comer. Su suministro de barras de racionamiento de emergencia también era limitado, porque transportar demasiados obstaculizaría el movimiento. Había que llegar a un compromiso en esta área. Entregaron los cuencos vacíos a los aventureros y luego los workers cargaron sus bolsas preenvasadas. Bajo la atenta mirada de los aventureros, los workers partieron al unísono. Los aventureros estarían vigilando este campamento y no lo seguirían a las ruinas. Para empezar, dieron vueltas alrededor de la base de la colina y luego se dispersaron por las ruinas. Ya habían acordado lanzar una bengala al cielo si fueran atacados en esta etapa. Muchas personas vestían armaduras de cuerpo completo, cuyo volumen y ruido engorrosos no parecían adecuados para operaciones de sigilo, pero eso solo estaba dentro de las limitaciones del pensamiento normal. Para aquellos que podían usar magia para violar el sentido común, era un asunto trivial. Primero, lanzaron silencio. Este hechizo sofocaba todos los sonidos dentro de una cierta distancia, ya fuera el sonido de las placas de armadura o el de correr por el suelo. Después de eso, fue invisibilidad. Ese hechizo dificultaba a los observadores detectarlos a simple vista. Por razones de seguridad, tenían un ranger en el aire con invisibilidad. Volar y ojo de halcón sobre él para vigilar sus alrededores. Estaba equipado con flechas especiales imbuidas de un efecto de parálisis para hacer frente a cualquier situación repentina que pudiera desarrollarse. El grupo llegó a su destino bajo esta doble capa de protección. Era ahora el evento principal. Su plan era ascender la pendiente, luego descender a las ruinas varios metros más abajo. Luego, buscarían en la porción de superficie y luego, se encontrarían en el mausoleo central. Todo esto tenía que hacerse mientras los hechizos invisibilidad todavía estaban vigentes. Dicho esto, todos tenían que moverse en sincronía para evitar que la gente se saliera del guión. Sin embargo, era tarde en la noche y todos eran invisibles, por lo que sería muy difícil dar con la ubicación del otro. Sin embargo, ya habían tenido en cuenta ese problema. Extraños palos, cada uno de unos 30 centímetros de largo, aparecieron de repente en el suelo. Los palos flotaron en el aire como si alguien los estuviera sosteniendo y, después de que se doblaran, brillaron tenuemente. Estos palos especiales, barras luminosas, podían doblarse, sobre los cuales las soluciones alquímicas se combinarían y emitirían luz. La razón por la que los dejaron caer al suelo era porque invisibilidad también afectaba todo lo que llevaba el taumaturgo. Para mantener un elemento visible, tenía que ser removido de la posesión del taumaturgo. La luz se sacudió varias veces y, luego, los palos se rompieron, cumpliendo su propósito. Luego, vertieron una solución alquímica brillante en el suelo y la cubrieron con tierra, ocultándola cuidadosamente. De esta manera, aprendieron que las cosas iban bien para los workers en todas partes y que estaban esperando la próxima etapa del plan. Si bien no podían verse debido a la distancia,
4 cuerdas se bajaron simultáneamente a la superficie de la gran tumba de Nazarik. Esta era una cuerda para escalar y tenía nudos atados a intervalos regulares a lo largo de su longitud. Los extremos de la cuerda estaban atados a pitones de hierro hundidos en la roca y crujían mientras se balanceaban. Si alguien presente pudiera ver a través de la invisibilidad, podrían ver a un grupo de personas bajando las cuerdas. Esto no era nada incluso para alguien como Arche, que se había centrado en perfeccionar su destreza mágica sobre su cuerpo físico y no había aprendido mucho en cuanto a habilidades atléticas, o, mejor dicho, sería mejor decir que tanto los workers como los aventureros necesitaban al menos tal entrenamiento físico. El entrenamiento y los nudos fueron bien aprovechados ya que cada worker descendía sin problemas, aterrizando en los terrenos de la tumba. El primer destino de cada equipo de infiltración era uno de los 4 mausoleos más pequeños en cada dirección. Ahora que la duración efectiva de invisibilidad había terminado, todos volvieron a verse. Cada equipo corrió hacia su respectivo mausoleo. Estaban agachados, ocultándose con lápidas, árboles o estatuas, corriendo por el oscuro cementerio. Durante este tiempo, el hechizo silencio todavía estaba en vigencia, por lo que no hicieron ningún ruido, e incluso los guerreros en armaduras completas corrieron con todas sus fuerzas mientras buscaban refugio. Sus movimientos eran rápidos y fluidos, como sombras corriendo por la tierra. Diamante negro, diamante negro, diamante negro. El líder de Heavy Maciar, Gringham, se acercó lentamente al mausoleo y sus ojos se abrieron de par en par. Eso se debía a que el mausoleo era más grande de lo que había imaginado. Si bien era uno de los mausoleos direccionales más pequeños, eso era solo en comparación con el enorme mausoleo central. En una mirada más cercana, la estructura era tan impresionante que su increíble grandeza hacía que se le cortara la respiración. Las paredes de piedra blanca brillaban como si hubieran sido planas. Muchos años deberían haber pasado desde que se construyó, sin embargo, no había rastros de la intemperie o las manchas del viento y la lluvia. Una enorme puerta de acero se alzaba sobre un tramo de 3 peldaños hechos de losas de roca. La puerta en sí estaba pulida y sin óxido y brillaba con una luz oscura y metálica. Solo ver esta estructura fue suficiente para decirles que también se había mantenido. En otras palabras, la tumba, definitivamente estaba ocupada. Cuando Gringham llegó a esa conclusión, el ladrón entre sus compañeros, obviamente con niveles en la clase de trabajo de ladrón, dio un paso adelante y empezó a inspeccionar los escalones. Gringham vio que el ladrón le hacía un gesto, debido al hechizo silencio, para alejarse de él, por lo que lentamente retrocedió. Esto fue para evitar quedar atrapado en una trampa de efecto de área. El ladrón lo revisó con mucho cuidado. Era algo frustrante, pero no se podía evitar. Aparentemente, las almas de las personas residían en sus cuerpos y, cuando el cuerpo empezaba a descomponerse, el alma sería convocada al lado de los dioses. Es por eso que los muertos eran enterrados esencialmente en los cementerios de inmediato, en el abrazo de la tierra, pero esto era diferente para ciertos nobles y aquellos en el poder. Si uno enterraba el cuerpo de inmediato, verificar la descomposición del cuerpo requeriría una exhumación de la tumba. Por lo tanto, para verificar personalmente la descomposición de los fallecidos, estas poderosas personas no serían enterradas inmediatamente después de la muerte, sino que quedarían en estado por un tiempo. Sin embargo, nadie elegiría poner sus cadáveres en sus propios hogares. En cambio, elegirían tener sus cuerpos almacenados en los mausoleos de los cementerios. El cadáver sería colocado allí por un periodo de tiempo y, una vez que comenzara la descomposición, los sacerdotes darían testimonio del hecho de que el alma, de hecho, había abandonado el cuerpo para estar con los dioses. Los cuerpos en cuestión se colocarían dentro de un espacio comunal dentro del mausoleo. Habría varias losas de piedra dentro de un espacio abierto y los cadáveres se colocarían sobre las losas. La vista de cadáveres podridos dispuestos en una fila debería haber sido una vista espantosa, pero dentro del marco de referencia de este mundo, era una vista extremadamente normal. Sin embargo, si uno fuera tan rico y poderoso como un gran noble, las cosas volverían a ser ligeramente diferentes. No usarían un mausoleo comunal, sino una tumba ancestral. La gente creía que estos eran lugares de descanso temporales para que los poderosos permanecieran antes de ser convocados ante los espíritus de su familia, por lo que poder poseer un mausoleo familiar era un símbolo de poder. No era inusual decorar mausoleos con muebles o joyas. En otras palabras, los mausoleos eran esencialmente tesoros para ladrones. Por lo tanto, estos lugares, generalmente estaban fortificados con trampas letales y similares para alejar a los intrusos. Por lo tanto, un mausoleo tan magnífico, seguramente debía estar adornado con trampas aún más peligrosas. Después de revisar los escalones, el ladrón empezó a inspeccionar la puerta y, de repente, los sonidos a su alrededor volvieron a la normalidad. La duración del hechizo silencio había expirado, quizás justo a tiempo.
El ladrón se arrastró silenciosamente hacia la puerta y empezó a revisar de nuevo. Al final, descansó algo como una taza contra la puerta e intentó escuchar lo que había más allá. Después de varios segundos, el ladrón se volvió hacia Gringham y compañía y sacudió la cabeza. En otras palabras, no hay nada. El ladrón se sorprendió bastante e inclinó el cuello varias veces. La puerta ni siquiera estaba cerrada, lo que desafiaba la comprensión, pero, dado que el ladrón no había encontrado nada, sería el turno de la vanguardia después de esto. Gringham se adelantó y extendió la mano para empujar la puerta que el ladrón ya había aceitado. El guerrero detrás de él también preparó su escudo. Con un fuerte empujón, la pesada puerta empezó a moverse. Quizás era el aceite, o porque las personas a cargo de este lugar habían sido muy meticulosas en su trabajo, pero la puerta se abrió suavemente a pesar de su enorme peso. El guerrero que estaba ahí se movió entre la puerta recién abierta y Gringham, apuntalando su escudo hacia adelante, para que Gringham no fuera golpeado por un ataque o trampa. Ninguna flecha o similar voló hacia él. La puerta de metal ahora estaba completamente abierta y una oscuridad vacía apareció ante los miembros de Heavy Messiar. Luz continua. El bastón que sostenía el lanzador de magia arcana brillaba con una luz mágica. A través de su iluminación variable y controlable, tenían una visión clara del interior del mausoleo. El lanzador de magia conjuró otra vez el hechizo y el arma del guerrero también brilló. Las fuentes gemelas de luz iluminaban lo que parecía una cámara perteneciente a un miembro de la realeza. En el centro de la habitación, había lo que parecía un altar religioso, sobre el cual estaba colocado un sarcófago de piedra blanca. Dicho sarcófago tenía más de 2,5 metros de largo y estaba inscrito con patrones delicados. En las 4 esquinas de la habitación había estatuas blancas de guerreros con armadura y portando espadas y escudos. Y también, ¿alguien sabe algo sobre ese emblema? No, nunca había visto algo así antes. Una bandera colgaba de la pared. Tenía una cresta extraña cosida en hilo de oro. El ladrón y el lanzador de magia sabían la mayor parte de la heráldica utilizada por las naciones vecinas, por lo que, si no recordaban esta cresta en particular, entonces, probablemente no pertenecía a la realeza del reino. Podría ser un emblema de los nobles antes de que se fundara el reino. ¿Quieres decir que es una reliquia de hace más de 2 siglos? Muchos países habían sido destruidos por los dioses demonio hace 200 años, por lo que, sorprendentemente había pocas naciones por aquí cuya historia durara más de 200 años. El reino santo, el estado del consejo y el imperio se habían fundado en los últimos 200 años. Si ese es realmente el caso, entonces, ¿de qué está hecha exactamente esta bandera, para permanecer en la misma hermosa forma a pesar de su edad? Tal vez alguien usó magia de preservación, o alguien usó magia para reparar las porciones envejecidas. Eso es correcto. Por cierto, líder, ya no necesitas hablar de esa manera tan extraña. ¿Somos los únicos aquí ahora? Las cejas de Gringham se doblaron en un ángulo peligroso y, luego, en su rostro se dibujó rápidamente una sonrisa. ¡Ay, qué pena, esto y lo otro, todo es tan estúpido! Gracias por su arduo trabajo. Aún así, tienes razón, cuando solo somos nosotros, puedes hablar normalmente. No, no puedo. Hablar así de manera rígida y formal me hace sonar más como un gran worker. Y, además, cambiar la forma en que hablo aquí y allá es un dolor de cabeza, así que, siempre hablo así en el trabajo. Ese es uno de mis principios, lo sabes, ¿no? Gringham respondió a las amargas sonrisas de sus compañeros con una sonrisa irónica. Diamante negro, diamante negro, diamante negro. Gringham había sido originalmente el tercer hijo de un granjero en el reino. Si los agricultores dividieran equitativamente sus campos entre todos y cada uno de sus hijos a lo largo de las generaciones, entonces, los campos se reducirían, lo que, a su vez, haría que el rendimiento de la cosecha disminuyera hasta que terminara la línea familiar. Por lo tanto, como decía el dicho, dividir los campos se convirtió en sinónimo de tontería. Debido a eso, los campos de una familia de agricultores generalmente iban al hijo mayor, mientras que el segundo hijo podía elegir ayudar con las tareas domésticas y los campos, pero el tercer hijo no sería más que una pérdida de espacio. Por lo tanto, generalmente elegían abandonar sus hogares y ganarse la vida en la ciudad. Era cierto que Gringham fue bendecido con habilidades físicas y amigos excepcionales, con los cuales se había hecho un nombre. Sin embargo, originalmente había sido agricultor y era un seguro de segunda categoría para garantizar que la línea familiar continuara así, por lo que no tenía educación. No sabía leer ni escribir y no entendía la etiqueta. Era cierto que los workers necesitaban la fuerza para completar sus trabajos y no la educación. Sin embargo, habría problemas si él, como su líder, fuera un ignorante. Hizo todo lo posible para estudiar,
pero su mente no era tan capaz como su cuerpo y lo echó todo a perder. Aún así, la razón por la que no había sido removido de su posición como líder fue porque sus camaradas aprobaron su desempeño, dejando de lado las habilidades académicas. Para no deshonrar a estos amigos suyos, Gringham había elegido hablar de una manera extraña. Esto les permitiría a sus clientes sentir, está haciendo publicidad para su equipo, por lo que no tiene nada de extraño que hable de manera divertida. El hecho era que la gente se reía de él por hablar de esa manera. Sin embargo, era mucho mejor que dejar que otros dijeran, un equipo dirigido por un granjero despistado no será demasiado. Muy bien, nos hemos retrasado lo suficiente. Vamos, caballeros. Nadie se opuso a la declaración de Gringham, por lo que continuaron. A la cabeza estaba el ladrón, que entró cuidadosamente en el mausoleo y buscó en el interior. Los otros miembros del equipo metieron fuertes barras de hierro en los huecos de la puerta. De esa manera, sin importar qué tipo de trampas dispararan, la puerta no se cerraría por completo. Después de eso, cerraron las puertas a medias para evitar que la luz escapara del interior. Mientras el ladrón inspeccionaba cuidadosamente el interior del mausoleo, Gringham y los demás vigilaban atentamente sus alrededores, procurando no aflojar. Si bien era necesario, todavía habían hecho la luz. Alguien podría haberlo visto. Cuando Gringham se agachó para mirar los alrededores, el ladrón ya había llegado al fondo de la bandera. Después de examinar cuidadosamente la bandera, se decidió a tocarla y, en el instante en que lo hizo, inmediatamente se apartó de ella. Está bien por ahora, así que, adelante todos. El ladrón miró hacia atrás y, al ver que Gringham y compañía habían entrado en el mausoleo, señaló la bandera. Esto debería valer un pastón, ha sido tejido con hilos de metales preciosos. ¿Qué? ¿Hilos de metales preciosos? ¿Están locos, para colgar algo así aquí? Todos exclamaron sorprendidos. Luego, corrieron hacia la base de la bandera y se turnaban para sentirla. La sensación de frío era sin duda la del metal. Por la forma en que brillaba, el ladrón probablemente tenía razón. Una bandera de ese tamaño debería ser muy pesada y, después de tener en cuenta su valor artístico, debía valer una fortuna. Parece que la apuesta de nuestro cliente valió la pena. Si bien aún no nos ha devuelto el pago, no, a nuestros 4 equipos, seguramente debe haber mucho tesoro en un lugar como este. ¿Nos la llevaremos con nosotros? Gringham respondió al ladrón. Sería demasiado voluminoso y muy pesado. Lo recogeremos más tarde. ¿Alguien está en desacuerdo? No, cargar esto realmente nos pesaría. Además, he buscado en este lugar, aquí no hay trampas ni puertas secretas. Entonces, te lo dejaré a ti. Gringham asintió con la cabeza al lanzador de magia arcana, el mago, y su colega lanzó un hechizo en respuesta. Detectar magia, no puedo detectar ningún mecanismo mágico, a menos que estén ocultos con hechizos de ocultamiento. Entonces, no hay nada más que inspeccionar. Continuemos con nuestra directiva principal. Los ojos de todos se dirigieron al sarcófago en el centro de la habitación. El ladrón pasó mucho tiempo inspeccionándolo y juzgó que no había trampas. Gringham y el guerrero asintieron el uno al otro y luego abrieron la tapa del sarcófago. La tapa era enorme y pensaron que sería igualmente pesada, pero era mucho más ligera de lo que esperaban. Los dos pusieron la espalda para empujarlo y casi perdieron el equilibrio. Después de abrir la tapa del sarcófago, el contenido reflejó la luz y emitió un resplandor cegador y brillante. Había adornos y joyas de oro y plata y varias piedras preciosas. Había más de 100 monedas de oro dentro del sarcófago de un vistazo. Si bien había esperado algo así cuando vio la bandera, Gringham no pudo evitar sonreír al ver todo esto. El ladrón examinó cuidadosamente el interior, luego, metió la mano en el sarcófago y sacó un pedazo de tesoro reluciente, un collar de oro. Era una maravilla de la artesanía impresionantemente hermosa. De un vistazo, el collar de oro parecía un collar ordinario, pero las cadenas estaban talladas con exquisitas inscripciones. Vale al menos 100 monedas de oro. Podrías obtener 150 sin ningún problema, sin importar dónde lo vendas. Todos reaccionaron de manera diferente cuando escucharon los resultados de la evaluación del ladrón. Algunos silbaron, otros sonrieron tanto que no pudieron cerrar la boca. Lo que todos tenían en común, era que sus ojos estaban llenos de llamas de deleite y deseo. Ya acordamos obtener la mitad de esto, así que, como mínimo, ya hemos fabricado 50 monedas. 10 por persona, ¿qué puntaje? Parece que, estas ruinas podrían terminar siendo un tesoro después de todo. Maravilloso. Esto es simplemente increíble. Exactamente, pero, dejar todo ese tesoro aquí es demasiado desperdicio. Deberíamos aprovecharlo bien. Mientras decía esto, el mago metió la mano en la pila de tesoros y sacó un anillo engarzado con un enorme rubí,
que besó, es enorme. El sacerdote metió la mano en el sarcófago y retiró un puñado de monedas de oro, que lentamente dejó escapar entre sus dedos. Las monedas chocaron entre sí con un sonido claro y nítido. Nunca había visto monedas de oro como estas antes. ¿De qué época y de qué país vienen? El ladrón golpeó una de las monedas con un cuchillo y dijo con una voz llena de emoción. Estas monedas de oro son de muy alta calidad. Son el doble del peso de la moneda comercial estándar y probablemente podrías obtener aún más solo por su valor artístico. Esto realmente es, cu. El grupo no pudo controlarse y soltó una carcajada tranquila. Solo su parte de este tesoro solo sería una suma sorprendente. Muchas gracias a los dioses por su buena fortuna más tarde. Tomemos este tesoro con nosotros y descubramos el verdadero tesoro. Si nos retrasamos, no tendremos una parte de eso, ¿bien? Las palabras de Gringham fueron recibidas con una bulliciosa aprobación. Sus voces estaban llenas de emoción y pasión. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.